Eh, el tema del micrófono no funciona, ¿verdad? Solamente acá se escucha. Desconectélo sí que ahora no. Espera que. Se me sigue tomando el aire. ¿Qué tal llega de señal? No sé si se conectó el wifi. Escucha que ese flagueo. Algunas recomendaciones para tener en cuenta en nuestra Santa Misa el Domingo de Ramos. Vamos a tener aquí la bendición de las palmas, ¿verdad? Vamos a hacerlo todo de forma ordenada. Al término de la bendición de las palmas vamos a ir en procesión hasta la capilla. Entonces primeramente va a ir el sacerdote con los acompañantes, con los servidores del altar y el pueblo va a ir atrás. Sí, la puerta, el portón del fondo va a estar cerrado para tener en cuenta porque vamos a irnos por el costado de la capilla. Entonces vamos a seguirle nomás al sacerdote para nuestra procesión, por favor, para tener en cuenta. El, la lente del teléfono. Hola. Hola, Iván. No sé si puedes poner un gatito alguna imagen ahí de la capilla. Voy a limpiar la lente del teléfono.
para el momento de la bendición de las palmas, también todos tienen que tener sus palmas, ¿sí? Por favor, porque justamente este día, el Domingo de Ramos, es referente a eso. Entonces, que cada uno tenga sus palmas, si de repente un hermano no tiene, que otro hermano también pueda ayudarle a tener, y de esa forma todos podamos participar en esta Santa Misa, cada uno con sus palmas. No estamos de al aire en la tele. Buenos días a todos. Estereoteaba Perecoina. Sí, voy a comenzar la munición. Bueno, después otra cosa muy importante, así me van a dejar después un espacio chiquitito, pesa, porque se hace hasta pesa, a ver otro, pesa, ven porque mí. Así me hacen un caminito, eso, yo voy a pasar para poder rociar, a ver otro camino, a ver, ven, ya la sé, así, ven porque háganse espacio, aquí también, aquí otro camino, entrar ahí adentro hasta el fondo tengo que ir, Porque acá vale el- para poder bendecir, para que a todito, entonces sin problema nos llegue bien. A venir por churro que porque pea televisión pe directo me enseña, listo va. Ani hijo a se te vio con ahí también el. Bueno, muy bien. Vamos a prepararnos entonces. ¿Qué tal llega la señal? Ya está entrando el otro día. Ya está. Avísame cuando va a comenzar. Espera nomás, dos segunditos. Porque va a entrar la tele. Comenzamos primero con un franco. Vamos a esperar un ratito porque directo ya vamos a entrar en la tele. Así es que hasta que podamos entrar. Muy bien. Ahora entonces ya estamos en directo. Queridos hermanos, vamos a iniciar este domingo de Ramos que nos indica el inicio para nosotros de nuestra Semana Santa. Hey, Jaina Beñan de Yara, semana que tiene que ser santa. Santa no solamente en el sentido que no hay movimiento donde ya pueden beber, sino que sobre todo porque hay una acción de un deseo de cambiar siempre en nuestra vida y en nuestra existencia. Ese es el sentido más importante que nosotros hoy pedimos y queremos al iniciar con este Domingo de Ramos. Vamos a prepararnos entonces, vamos a leer un poco la preparación con todas las intenciones y todo lo que hoy traemos en nuestro corazón, y así el Señor nos pueda bendecir y celebrar bien esta Semana Santa. Queridos hermanos y hermanas, con la celebración de este Domingo de Ramos, damos inicio a la semana más santa de todo el año. Nos disponemos a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, acompañándolo en su entrada a la ciudad de Jerusalén. La liturgia nos invita a preparar el corazón para recibir a aquel que viene en nombre del Señor, aquel que, por amor al Padre y a nosotros, se humilló a sí mismo hasta la muerte en cruz y, por eso, fue exaltado por Dios. Iniciaremos ahora esta sagrada misa con el rito de la bendición de las palmas. Participemos con fe.
hermanos, vamos a iniciar entonces este momento de nuestra aclamación al Señor. En primer lugar, explicamos la palabra que vamos a gritar, entonces vamos a preparar uno de los santos, porque hoy es el día en el cual nosotros hacemos la aclamación a Dios como el Hosanna, el que viene en nombre del Señor. Ya que te di palabra, hoy es ina hebreo, veo, pero muchas veces no ya entendéis. Hoshiach, Hoshiach quiere decir salvación, salvador, salvar, Hoshiach. Y na quiere decir por favor. Entonces, ahora repetimos, mira ya de Yara, dice la Hosanna, Hosianna, hey la hebreo, ve. Hosianna, ya repetí, miña ñeca, vamos a la hebreo, fuerza. Hosianna, otra vez, Hosianna. Otra vez más fuerte. Bueno, peise y tea que era osapucay y peñan de yara un guajeo. Sálvanos, Señor, sálvanos, Señor. Amaere vea. A porque ñan de ñambo una ñambo viva y peñan de yara porque es el único que nos puede salvar. Y por eso es que decimos que Jesús es nuestro único Salvador. Después de haber hecho 5 semanas, nosotros hoy nos encontramos y estamos convencidos, opear la boiña, yuco, etcétera, para aclamar a Jesús y decir: tú eres el único Hoshiach, sálvanos por favor, Señor. Pero pillaza, pegar oye esa cosa, pegar que la nene, diga tú, ahí la oye salvaje, nada. Sos el único Salvador y por eso confiamos. Y es por eso que nosotros le recibimos a Jesús. Y díselo en nuestro canto: bendito el que viene, ¿sabéis? En nombre del Señor. Ya repetí mi lleve. Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Se dan cuenta? Esa es nuestra teología, queridos hermanos. Ya celebrada. Con la bendición de las palmas, lo que estamos haciendo es recibiendo a Jesús, que es nuestro Salvador. Agradecemos su encarnación, es decir, Navidad, se encarnó, pero justamente para caminar y para salvarnos. Así es que vamos a iniciar este momento de nuestra bendición de las palmas. Vamos a pedir al Señor que nos acompañe, como siempre, que nos ayude y que nos haga entender que el camino de la salvación solamente lo tenemos en el Señor. Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Hosanna en las alturas. Vamos a cantar un poco entonces, uno de los santos, con mucho entusiasmo y mucha fuerza. Vamos a clamar con el santo. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Fuerza. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios. Muy bien, entonces, queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, de la oración y de la caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó a Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor,
recordando esta entrada triunfal a Jerusalén, vamos a seguir al Señor por la gracia que brota de su cruz. Llegaremos a tener parte en la resurrección y en la vida eterna. Levantamos las palmas y vamos a bendecir estos ramos con los que aclamamos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica hoy estos ramos, estas palmas, para que cuantos hoy le seguimos a Jesús con aclamaciones a Cristo como Rey de nuestra vida, podamos llegar por Él a la Jerusalén celestial. Dios nuestro, aumenta la fe de este pueblo, de todos nosotros que digamos como nuestro único Josiahna, sálvanos Señor, hosana al que viene el nombre del Señor, para quienes hoy nosotros llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso. Te presentamos el fruto de nuestras buenas obras unidos a Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Entonces mientras cantamos y vamos agitando, yo voy a pasar haciendo la bendición de las palmas. Vamos a ir cantando. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana, Hosana, hey, Hosana, Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana. Venga, váyase aquí, venimos ya que. Eso, la fuerza, fuerza. A ver, mujer, el ramo. Ya se ve que pare y la fuerza. Parece va aclamación a Cristo, que ya voy a ver. Eso era mover los ramos. Muy bien. Fuerza, fuerza. Hosana, Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana. Hosana, hey, Hosana. Hosana, hey, Hosana, hey, Hosana. Fuerza, vamos. Arriba nuestros ramos cantando al
del Señor según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, al monte de los Olivos. Junto a tráiganmelos, pongan Elita y los enseguida. Esto sucede para que se cumpla lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos y Jesús montó sobre el asna. Entonces la mayor parte de la gente comenzó a extender los mantos sobre el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús y la que seguía gritaba: Hosanna, el Hijo, bendito el que viene, el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó y se conmovió y preguntó: ¿es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea? Palabra del Señor. Vamos a cantar esa última parte: Hosanna el que viene en nombre del Señor. Fuerza nuestro coro. Y todo al Señor. Sí, el santo. Fuerza, santo. Vayan de polka y Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Dios del universo. Hosanna en las alturas. Hosanna en las alturas. Fuerza, bendito. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! Muy bien, entonces, queridos hermanos, ahora solamente una palabrita y después ya nos disponemos, vamos a ir caminando con calma, Niguel y Apurati, vamos a ir bajando por ahí, aclamando, rezando y sobre todo también vamos a ir cantando y recibiendo a Jesús como nuestro único Mesías y como nuestro Salvador. Aveñan de Yara y Becuera, vayan al pueblo que está enfrente y encontrarán un asna y me van a traer porque el Señor los necesita. Queridos hermanos, el asno aquí significa sobre todo la humildad. Hay un libro muy interesante, mi teólogo Cuera estudia y la caballuja la burro. ¿Cuál es la diferencia? El caballo siempre fue el animal de guerra. Mi caballo parejero, mi caballo de guerra, mi caballo árabe. Hay que ubicarse allá hacia el oriente. Mira Guaypurú, el rey David y la espada que entra sobre el caballo. Sin embargo, Jesús hoy entra sobre un burrito. ¿Por qué? Porque el burrito significa la humildad, el trabajo. Humillan de tu llave que vaya a jugar, güey. El burrito lleva carga y no lo siente. Deje jugar, güey, señora mía. Como él anda en el lomo de Icuatía, yo lo que sea mollado, pues, el burrito lleva carga y no lo siente. Aveñan de Yaray lleva sobre sus hombros nuestros pecados. Lleva nuestros pecados. Así es que, queridos hermanos, y por ahí te leía operar de coñandela ágina, allá bueno Zapucay veñan de Yara, porque entró en nuestra historia, entró en nuestra vida para ayudarnos a nosotros también a hacer un camino de santidad y de felicidad. Dios nos llama a todos para ser felices, pero para eso también tenemos que llevar esa carga de todos los días, saber que es parte de nuestra limitación, pero
de Isei que nosotros tenemos que estar sufriendo, sino que upea Isei na yayeya kwa, apishama tiñañe putingota, que otra vez ya poner las cosas. Y eso es lo que vamos a pedir. Así que, queridos hermanos, ahora vamos a prepararnos ya para hacer nuestra procesión. Entonces vamos a ir despacito, ustedes me van a ir siguiendo, ya está tenondea, la música cuera ahí en 10. ¿Están todos preparados ustedes? Bueno, entonces pónganse ya ahí delante, Arviñaceta, Megatú, ya habría ya, si quiere, haya pura jeita ya. Muy bien, vamos a comenzar entonces con fuerza. Y vamos a ir exclamando. Hosana, el hijo de David. Fuerza. Hosana, el hijo de David. Vamos caminando, vamos caminando. Vamos caminando, tuito juntos. Vamos caminando, vamos caminando. Moviendo las palmas, fuerza. Moviendo las palmas. El hijo de David. Hosana, el hijo de David. Del Señor es la tierra y cuando la llena. La fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede subir al monte del Señor? Hosana, el hijo de David. Hosana, el hijo de David. Fuerza, clamando a Jesús. El que viene, el nombre del Señor, el nombre del Señor. Hosana, el hijo de David. Hosana, el hijo de David. Yo decía 3,5 megas. No llega ni a 1 mega, no llega. Al monte del Señor, Hosana, el hijo de David. Hosana, el hijo de David. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y acá tenemos una corteña. Al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! El audio bien parece. Levantando los ramos, fuerza a mover los ramos, arriba, 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 cantando al Señor, arriba nuestros ramos, cantando al Señor, arriba nuestros ramos, Se ve bien cantando al Señor. Queda bien que está muy neutralizado. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor.
Así me dijo. De David, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Fuerza! ¡Vamos las palmas! ¡Recibimos a Jesús! Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá. Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá. Esto es el Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá. Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana acá, Hosana que, Hosana que, Hosana acá, Hosana que. Hosana que, Hosana que, Hosana acá. Por aquí vamos. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Mesías! ¡Viva! ¡Viva el Salvador! ¡Viva! ¿Te gusta? Levantemos todas nuestras palmas. ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva el Mesías! ¡Viva! ¡Viva nuestro
Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Vamos a ver los ramos. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Con fuerza. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene. ¿Quién? En nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! ¡Viva! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva! Entonces, queridos hermanos, vamos a seguir ahora nuestra celebración. Vamos a hacer nuestra oración y después escuchamos la palabra. Glorioso y eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Hermanos, en la palabra de Dios de este domingo contemplaremos el contraste, la fragilidad del corazón humano y la fidelidad inquebrantable de Dios, que se entrega por nuestra salvación. Escuchémosla con humildad. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para una palabra de aliento. Cada mañana Él ofrecí mi espíritu. Cuando me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso, rostro como el pedernal, y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que Él lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores. Taladran mis manos y mis pies, yo puedo contar con todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por aquí no mándate. Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú, que eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme.
Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo anunciaré tu nombre a mis hermanos, te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo a los que temen al Señor. Glorifíquenlo, descendientes de Jacob. Témanlo, descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de su cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie y vamos a escuchar hoy la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Sí, Señor. Después de ser arrestado, todos los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo deliberaron sobre la manera de hacer ejecutar a Jesús. Después de haberlo atado, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, y se lo entregaron. Jesús compareció ante el gobernador y éste le preguntó: Tú eres. ¿Pero dónde está? ¿No está? Aquí está. Espera que ¿Se me marcó con eso? el breve pues, ahí está. Aquí está. Tú eres. Aquí comenzó. Aquí está. Fuerza. ¿Tú eres el rey de los judíos? Él respondió: Tú lo dices. Al ser acusado por los sumos sacerdotes y los ancianos, no respondió nada. Pilato le dijo: ¿No oyes todo lo que declaran contra ti? Jesús no respondió a ninguna de sus preguntas, y esto dejó muy admirado al gobernador. En cada fiesta, el gobernador acostumbraba a poner en libertad a un preso, a elección del pueblo. Había entonces uno famoso llamado Jesús Barrabás. Pilato preguntó al pueblo que estaba reunido: ¿A quién quieren que pongan libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía bien que lo habían entregado por envidia. Mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te mezcles en el asunto de este justo, porque hoy, por su causa,
tuve un sueño que me hizo sufrir mucho. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Tomando de nuevo la palabra, el gobernador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Ellos respondieron: A Barrabás. Vamos a decir todos juntos: a Barrabás. A Barrabás. Otra vez. A Barrabás. Otra vez. A Barrabás. Pilato continuó: ¿Y qué haré con Jesús llamado el Mesías? Todos respondieron: Que sea crucificado. Todos vamos a decir 3 veces. Que sea crucificado. Otra vez. Que sea crucificado. Que sea crucificado. Él insistió, ¿Qué mal ha hecho? pero ellos gritaban cada vez más fuerte: Que sea crucificado. 3 veces, fuerza. Que sea crucificado. Que sea crucificado. Que sea crucificado. Al ver que no se llegaba a nada, sino que aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre. Es asunto de ustedes. Y todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vamos a repetir 3 veces. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otra vez. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Otra vez. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, y a Jesús, después de haberlo hecho azotar, lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la guardia alrededor de él. Entonces lo desvistieron y le pusieron un manto rojo. Luego tejieron una corona de espinas y la colocaron sobre su cabeza. Pusieron una caña en su mano derecha y, doblando la rodilla delante de él, se burlaban diciendo: Salud, Rey de los judíos. Y escupiéndolo, le quitaron la caña y con ella lo golpeaban la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron de nuevo sus vestiduras y lo llevaron a crucificar. Al salir, se encontraron con un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo obligaron a llevar la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que significa lugar del cráneo, le dieron de beber vino con hiel. Él lo probó, pero no quiso tomarlo. Después de crucificarlo, los soldados sortearon sus vestiduras y se las repartieron, y sentándose allí, se quedaron para custodiarlo. Colocaron sobre su cabeza una inscripción con el motivo de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Al mismo tiempo, fueron crucificados con él 2 bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban y, moviendo la cabeza, decían: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo vuelves a edificar, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios y baja de la cruz. De la misma manera, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que él lo libere ahora si lo ama, ya que él dijo: Yo soy hijo de Dios. También lo insultaban los bandidos crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, las tinieblas cubrieron toda la región. Hacia las 3 de la tarde, Jesús exclamó en alta voz: Elí, Elí, lema sabachthani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que se encontraban allí
Al oírlo dijeron: está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos corrió a tomar una esponja, la empapó en vinagre y, poniéndola en la punta de una caña, le dio de beber. Pero los otros le decían: Espera, veamos si Elías viene a salvarlo. Entonces Jesús, clamando otra vez con voz potente, entregó su espíritu. Nos ponemos de rodillas ante el crucifijo y hacemos un momento de silencio ante la muerte de Jesús en la cruz. Nos ponemos de pie. Inmediatamente el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron y las tumbas se abrieron. Muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron y, saliendo de las tumbas después que Jesús resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. El centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos, una breve reflexión. En realidad, toda nuestra celebración de hoy ya es la gran homilía, en el sentido de que es el Señor que se entrega y nos enseña hoy a la gran generosidad. Celebrar este Domingo de Ramos, aclamar al Señor, es porque nosotros estamos convencidos y hoy decimos verdaderamente: Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que nos libera. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Que sin ti no podemos vivir. Nosotros, queridos hermanos, entonces hacemos todo un camino de pedagogía. Eso es lo que la Iglesia nos enseña siempre. Y vinimos haciendo desde el miércoles de ceniza, en que nos hizo recordar y nos dijo justamente: que eres polvo, a pedir para eso continuar, y que al polvo has de volver. Y entonces, haciéndonos esta advertencia y este recordatorio, el Señor nos dice: hay que prepararse. La vida siempre tiene que ser una preparación, porque en cualquier momento, misión especial, y por eso no tenemos que estar preocupados en acumular cosas. ¿Se dieron cuenta esa segunda lectura maravillosa que nos presentaba la carta a los hebreos? Y utiliza una palabra, alguna vez se me dio daña entender guasú y la veía: anonadarse. Ya repetí mí: anonadarse. Apeaco dice hacerse nada, hacerse nada. Eñemomini. Anonadarse. Soy nadie, soy nada. O sea, peñandeñe jaguar aire y ya goñande. Debo decir jaguar aire donde ya pijama va vagina. Quiere decir que todo es pasajero, todo pasa en nuestra vida. Y esa segunda lectura, San Pablo nos dice: pengo amigo ñandego jaguar aire y na como mundo va peani. Pues te digo a esa peñandere coe. Así es que tenemos que estar preparados. Y entonces es desde ahí, conociéndonos nosotros, el hombre tiene que conocerse a sí mismo. Incluso no hace falta ahí en el aspecto religioso para poder entender quién es el hombre. También incluso los filósofos, cuando comenzaban a pensar, hoy me tenía famoso, el nombre Sócrates, un gran filósofo,
que vivió incluso mucho antes de Jesucristo, 400 años antes de Jesús. Y él ya decía una frase muy interesante porque es del aspecto muy humano. Conócete a ti mismo. Ya repetí mí, conócete a ti mismo. Hamba erelas y humanamente hablando, conócete a ti mismo. Porque la andén de orgulloso, ¿no? La andé, si hay cuapa hoy, si no hay cote, a ver, si haya popea, si haya potamo, pea y sé que vos no te conocés a vos mismo. Vos te estás considerando un Dios. Vos te considerás por encima de todo el mundo. En síntesis, de orgulloso. En síntesis, entonces, ne mañana ande igual más bande. De hoy jaguar aire y se jaguar ande jaguar entero etea. Porque toditos vamos a pasar por este mundo. Toditos. Todo lo que hoy estamos aquí aclamando al Señor, todo lo que estamos hoy sentados, celebrando, yo pienso que dentro de 50 años, por lo menos dentro de 50 años, creo que nadie más va a venir. Espero estar todavía, 110 años de cota. Bueno, entonces, y cano un bata así, ve tú ya, no bebejita así, allí va. Bueno, se dan cuenta, queridos hermanos, es importante que nosotros ahora, aprovechemos de nuestra vida. Ahora, celebremos nuestra fe. Ahora entendamos que este camino de la cruz, este camino de la renuncia, este camino del anonadamiento. Y ahí justamente esta carta a los hebreos decía, Dios, imagínense, Jesús, siendo Dios, Él siendo Dios, sin embargo, se hizo nada. Oye momiri, oye ya poñan de Ishagua, ubipora, oikeñan de abuitebe, alleva. ¿Pero por qué? Y porque tanto Dios amó al mundo y entonces fue capaz de entregarse. ¿Pero para qué, querido hermano? Una bebena. O mano cruzura, ya debe Viernes Santo ya celebrada, Gina lleva esa vapeña de Yara, ya por las AP, el Vía Crucis, para entregarse totalmente por nosotros, pero con una misión y con una función específica, un objetivo maravilloso, para que nosotros, ñandé, ya llegue esa cuajanguaisa, ya llegue esa peajanguaisa. Y por eso le estaba diciendo que la iglesia siempre nos ofrece un camino pedagógico. Pedagogía siempre significa un camino de proceso, procesual. Vega tuve, ya pillás, conócete a ti mismo. En la medida en que nosotros nos conocemos quiénes somos nosotros, solamente así nosotros podemos conocer y decir quién es Dios. Si vos no te conoces a vos mismo, entonces vos no le vas a conocer a Dios nunca, nunca, nunca. Porque a Dios solamente lo podemos conocer desde nuestra realidad. A Dios solamente lo podemos conocer desde nuestro lenguaje. A Dios solamente lo podemos conocer desde nuestra experiencia. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, queridos hermanos. Porque nosotros, aclamando a Jesús con estos ramos, lo que estamos diciendo es, Señor, reconocemos que tú eres nuestro único Salvador. Joshiachna. Ya repetí mi Joshiachna. Naco dice, por favor, sálvanos, Señor. Otra vez, Joshiachna. Penay botajata, pemonájese, dale fuerza. Joshiachna. Naco dice, por favor. Ñande Yara, ore pisiromina. Ñande Yara, en bojasamina, ore depende poro yesa cuajanguaisa lleva maba ore. Amba eisha balaro guatana, ba balaro yapona ñande yara la roico por abejangua como comunidad. Ojalá, queridos hermanos, que este año que estamos celebrando y comenzamos con esta aclamación a Cristo que viene como nuestro Salvador, el Joshiachna, entonces nosotros también podamos ser en nuestra casa, en nuestra comunidad, con nuestros hijos, con nuestra familia, también podamos ser nosotros hoy los Joshiachna, Osanna, Osanna, el que viene el nombre del Señor. Porque entero betea Yahana, en nombre del Señor ñande Yahadain. En nombre del Señor ñaceta de esta celebración, Yahata veñan de Rogapuve, Yahata veñan de trabajo, Yahata veñan de Anetame lleva, ñamos Salambia y Cuacama, esa va peñan de Yara ñande Raju. A peñan de Yara mora el Juru vive, upe veñan de ella, poda ve y pona mía. Vamos a cambiar nuestra historia, vamos a ser diferentes. En la medida en que nosotros lo vivimos y lo sentimos presente en nuestra historia, queridos hermanos. Así que vamos a pedir esta gracia hoy especialmente. Y no seamos simplemente como Pilatos, que nos decía aquí la narración, ¿verdad? A ver, no hay cuándo decidí. Mave va decidita. Mave.
Que lento ahí, Pilato. Va a calcular y sube fuera. ¿Le voy a alargar aquí a Barrabás o a Jesús, a quien ustedes llaman el Mesías, el Cristo? Más me la veis votar. O en dura, porque porque los dos tenían sus partidarios, los dos tenían sus seguidores. Entonces veis la gente, oye, bueno, y a Barrabás. Entonces él se inclina justamente por un bandido. Japea y ñande, muchas veces. Estaba ahí con votación y nada. Barrabás uta ñande. Jamás le vaya a votar y nada. ¿A quién le quiere votar? ¿A este que verdaderamente quiere hacer bien las cosas, que tiene valores y principios? ¿O a este bandido? Con ñande mondapata, ñande municipalidad, ñande netao mía. ¿A quién? ¡A él, a Barrabás! Vea, pero hay votar, porque vea ese partido, porque vea, Barrabás. Usted haya votado ahí. Así que sé yo que fuera, ya calcula Ponague, ya mañana Ponague, que esta Semana Santa verdaderamente nos ayude a nosotros a entender y a elegir verdaderamente desde Dios. Elegir, no como Pilatos, que se va justamente para él mantenerse en su cargo, porque hoy va por ahí, ¿no? Ya hubo alboroto ellos, oye, bueno, me ha ido ahí la situación, y entonces prefiere, bueno, pero jabe yuca, vea, si total, pero cuando ya vamos ahí, hoy va a ver, está peor be yuca, se me anda ahí, y se lava encima las manos. Y por último, queridos hermanos, ¿cómo termina el Evangelio? Aquí hay una persona que es romana, que es de Roma, él no es ni judío, él ni doy Mábala Jesús, pero sin embargo es el único que entiende y es el único que profesa la fe aquí, queridos hermanos. ¿Por qué? Y porque tiene la experiencia y un encuentro personal con Jesucristo. Dice el centurión y los hombres que custodiaban a Jesús, al ver todo lo que sucedía, el terremoto y todo lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Esta es la profesión de fe. Apea la ñandé entonces este día, peñan de Aiteo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Este es el Hoshiachna, este es el que nos salva. Cuave la ñambo urra, ñambo viva, añetetejina, porque pea la uruañan de la salvación. Así que vamos a repetir un poco esta frase: verdaderamente este era Hijo de Dios. Todos. Este era hijo una vez de más, Dios. Verdaderamente este era hijo de Dios. Que así sea. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! ¡Viva nuestro Salvador! Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ahora nuestras intenciones ante el Señor. A cada intención rezamos todos juntos. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la Iglesia, nacida del costado abierto de Cristo, para que proclame con valentía como único Rey y anuncie su reinado de paz a todo el mundo. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los gobernantes, para que inspirados en el ejemplo de servicio de Jesús, promuevan el bien común y aseguren una convivencia justa y digna para todos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los cristianos perseguidos, para que como testimonios vivos de Cristo crucificado reciban la fortaleza del Espíritu y el consuelo de saber que Dios no los abandona. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los enfermos,
los pobres y los más vulnerables, para que reciban la ayuda que necesitan y experimenten la mano de Dios a través de nuestra solidaridad. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos nosotros, para que en esta Semana Santa el Señor nos conceda la humildad de seguir sus pasos y así podamos participar plenamente de su Pascua. Oremos. Escúchanos, Padre. Vamos a rezar también hoy especialmente por los 18 años de bodas de Claudia y Carlos. ¿Dónde está Claudia y Carlos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Allá está, un fuerte aplauso entonces para ellos que agradecen a Dios 18 años de matrimonio. Todo esto, Señor, te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar ahora nuestras ofrendas. Presentamos el pan y el vino, signos sencillos donde comienza el gran misterio de amor de la Eucaristía. Junto a ellos ofrezcamos nuestra propia vida, pidiendo al Señor que nos transforme y renueve nuestro espíritu. Nos ponemos de pie. Del corazón. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merecen nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este domingo de Ramos. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores. Fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir en la cruz, borró nuestros pecados y al resucitar entre los muertos nos obtuvo a nosotros la salvación. Por eso, con los ángeles te alabamos, diciendo a una sola voz: Santo es el Señor. Vamos a levantar nuestros ramos. Del universo. Vamos a clamar a Jesús. Hosana. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Fuerza. Bendito es el que viene en nombre del Señor.
Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! ¡Se hurra nuestro Mesías! ¡Ep! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por usted y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos, Señor, que te acuerdes hoy de tu iglesia, especialmente aquí en nuestra comunidad de Cacupemí, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, hoy especialmente, que te acuerdes de tus hijos, que te agradecen un año más en su matrimonio, familia que han fundado, iglesia doméstica, sacramento de amor. Concédeles que la gracia que hoy ellos celebran se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe. Y acuérdate también, Señor, de cada uno de nosotros y de aquellos que ya se durmieron hoy en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia en el cielo. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz.
ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. De Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para El sanarme. cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Hermanos, recibamos a Jesús, quien en cada comunión renueva nuestra vida. Acojamos con amor este don gratuito que Él nos ofrece para fortalecernos en nuestro camino hacia la Pascua. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana, por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me aparte de ti. Amén. Si atento estoy, si se escucha
Señor. Fuerza. Me siento. Vamos con las palmas. Te amaré, Señor, porque te entregas por mí. Fuerza. Verdaderamente amar al Señor. El único que nos puede salvar. Alegría. No hay político que te va a salvar. Ñande, Yaramante. Fuerza. Sigan. Fuerza. Pues el único a quien podemos amar verdaderamente y cumple con sus promesas es el Señor, el Mesías, el Rey, el Salvador del mundo. La paz, la alegría cerca de ti. Fuerza, vamos. Yo pensé muchas veces callar y no dar mi respuesta. Yo pensé en huir. Yo pensé en huir y esconderme, ir lejos de ti. Ve a la Pilatos, Gina. Mas tu fuerza venció y al final yo quedé seducido. Fuerza. Fuerza. Te amaré, Señor. Yo solo encuentro la paz y alegría muy cerca de ti. ¡Viva Cristo! Fuerza. Te amaré, Señor. Te amaré. Paz, la alegría muy cerca de ti. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Mesías! Bueno, vamos a cantar uno al santo. Vamos, fuerza, fuerza. Con entusiasmo, aclamar a Cristo con nuestro único Mesías. Santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Una vez más, santo es el Señor, Dios del universo. Hosanna, Hosanna en las alturas. Hosanna en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Muy bien, viva nuestro Cristo, viva nuestro Mesías, viva nuestro Salvador. Muy bien, vamos a sentarnos y le vamos a llamar aquí un ratito a Claudia y a Carlos, que hoy agradecen ante el Señor 18 años de vida matrimonial. Vamos a darle entonces una bendición especial, que sea una vida siempre puesta al servicio de los demás. Cada uno de nosotros, con esa palabra que dijimos en hebreo, Hoshiach, que dice salvación, Hoshiach, y na quiere decir en hebreo, quiere decir por favor, dice la na. Hoshiach, na, sálvanos, por favor. Bueno, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuántos hijos? 3 hijos. Muy la vende, me recuerda. Uno está aquí, los otros, ¿qué? El otro en España, ya. La ñande estamos para España, ¿verdad? Que tú vas con la trabajo. Pega la ñande problema. Pega la eguri bebena. Político cuera barra memea, ve. Bueno, nunca no cumplí promesa. Tómense las manos, vengan un poco más aquí.
Entonces ustedes van a hacer ahora las renovación de este matrimonio entonces de los 18 años ante el Señor. Yo, Carlos, te recibo a ti, Claudia, y prometo serte fiel y en la alegría y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Yo, Claudia, te recibo a ti, Carlos, y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, así amarte y respetarte todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. Lo que Dios ha unido hace 18 años, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El beso de los 18 años, que se vea desde España, donde está su hijo, por Ñan de Yarañé. Bueno, que Dios le bendiga. Fuerza, fuerza, adelante. Muy bien, vamos a escuchar entonces las indicaciones ahora de toda esta Semana Santa que vamos a celebrar. Ñan de Yarañé nos acompaña, como siempre, toda esta Semana Santa. Este día ahí en directo, ya comenzamos hace rato, muchísima gente ya están escribiendo. Padre, qué lindo. Solamente que me voy a ir por poncho de dice. La joven a pillar la ¿qué te dije? Dale, la próxima pepa y pamanace. Bueno, que la pesa criticar y dice, bueno. Y después también todos los que quieran colaborar con Ñan de Yarañé, nosotros tenemos siempre nuestra alcancía, va a estar ahí afuera, ya está afuera, ahí, en las 3 puertas. Cuatro años de Ñan de Yarañé. Boria Juvea, la Mollepe, siempre hay quienes colaboran. Y después mucha gente también, enfermos, en hospitales y ancianos que 24 horas hoy recuerda. 24 horas a la televisión. Otro cuña cara ya tuve y a la inmensa pero yo me use. País, este dice ya hola se hace. Porque se hará flow personal. Y Ñan de Yañe, bueno, está ahí, porque después te ahí, entonces, oneno ahí en tío. How cambia acá, se va ahí, angare contigo ahí. Allá por su publicidad, tío, veina, ya se me un barato, porque después yo me hace cobrar, ya castigata más de un mía veina, ya. Bueno, pero en la medida en que también podemos pagar y en la medida en que podemos entrar en los otros medios, procuramos, pero por ahora estamos en Tigo, el canal 25, y en Copaco Box, ahí estamos en el 472. Así es que, para que sepan. Y después en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en X, etcétera. Pero siempre en Twitch, para que todos puedan ver y todos puedan celebrar siempre su propia fe. Vamos a escuchar entonces las indicaciones para esta Semana Santa. Sí. Antes que nada, damos gracias a Dios, ¿verdad? Y agradecemos al canal Ñan de Yarañé y a su director, el padre Víctor Cabañas, quienes nos acompañan en esta Santa Misa y también nos acompañarán durante toda la Semana Santa aquí en nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Padre, por tu sí a nuestra comunidad. Creo que se merecen un fuerte aplauso. Y de esta forma iniciamos todas nuestras actividades que estaremos continuando el Jueves Santo con la Santa Misa, ¿verdad?, de la Última Cena, lavatorio de los pies, a las 19 horas aquí en nuestra capilla. Invitamos a toda la comunidad a que pueda ser partícipe de esta Santa Misa. Al término de esa misa tendremos adoración al Santísimo hasta la medianoche, entonces para que podamos acompañar al Señor en ese Jueves Santo.
Luego el Viernes Santo, nuestras actividades comenzarán a partir de las 2 de la tarde aquí en nuestra capilla. Tendremos la celebración de las 7 palabras, tendremos la celebración de la Pasión del Señor, el Tupaitú y culminamos con el Vía Crucis hasta la Capilla Santa Catalina de Alejandría, quienes nos ayudarán también en esta Semana Santa. El sábado de Gloria, nuestra Santa Misa a las 19 horas, ¿verdad? Vamos a estar teniendo también para que podamos acompañar, traer nuestras velas también y acompañar esa Santa Misa. Y culminamos el domingo de Pascua, nuestra Santa Misa de las 7 de la mañana. Entonces todas estas actividades vamos a estar teniendo en nuestra capilla con la ayuda, ¿verdad?, del Padre Víctor, del canal también y de toda la comunidad, para que podamos hacer extensiva la invitación también a nuestros familiares, vecinos y amigos y podamos ser partícipes de todas estas actividades. Tenemos también aún el programa que los servidores estarán repartiendo, entonces para que puedan tener a mano y podamos participar en las actividades. El día de hoy también tendremos nuestra gran tallarinada aquí en nuestra capilla. Las adhesiones siguen en circulación, tienen un costo de 20.000 guaraníes a partir de las 11:30 horas. Entonces, para poder colaborar y ayudar al sostenimiento de nuestra comunidad. Un aviso sobre la pastoral del diezmo. El próximo domingo estaremos presentando la urna. Entonces, pedimos a los hermanos diezmistas que puedan ir acercando sus sobres y poder presentar el próximo domingo. Tenemos también una alcancía frente a nuestro templo para ayuda de nuestra Semana Santa. Invitamos a todos los jóvenes, adolescentes a que puedan ser parte también de la Pascua Joven 2026 en nuestra parroquia San Miguel Arcángel. Al término de la misa estarán también los miembros del grupo juvenil para más información e incentivemos a nuestros jóvenes a que puedan participar también de estas actividades. Y por último, nuestra cantina se encuentra habilitada también para el desayuno. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muy bien, qué lindo. Y una de las cosas más lindas es lo que el padre Pablino, nuestro párroco, avisa a toda la comunidad, porque, y esto es un gran logro, una noticia maravillosa que nos da nuestro párroco, el padre Pablino, dice que desde ahora ya hay el permiso que él está gestionando en el arzobispado, para que esto se haga parroquia, ¿entienden? Así es que, beca tuve, voy yo, o ve como se dice, beca tuve. Pero, atención, llevo betena, llevo betena, porque para que pueda ser parroquia, lo primero que hay que hacer, tienen que comenzar a construir la casa verdaderamente donde va a estar el párroco, ¿entienden? Hay ya las aulas de catequesis, esas cosas, gracias a Dios, imagina. Pero hay que comenzar entonces ya. Y para eso, tienen que comenzar a trabajar en serio, comenzar a construir esa casa para que, una cosa sencilla, ¿verdad? Donde pueda vivir el párroco, donde pueda venir el sacerdote, que se encargue después de trabajar con ustedes. Y por ahí si me eligen a mí, yo no sé. Entonces, ya para ti, palacio me llamaba así. Bueno. Y después hay muchas otras cosas. ¿Se acuerdan que yo le dije? Ese terreno que está ahí, porque ahí se tiene que hacer una escuela, ahí se tiene que hacer cosas grandes, ¿entienden? Porque aquí el barrio es muy populoso y ustedes son una comunidad demasiado buena, demasiado trabajadora, y entonces hay que trabajar y hay que empeñarse siempre por la educación y por la construcción. Así que muévanse y pidan ahí a la gente, por todas partes. Primero ustedes, pero también después hay que golpear puertas, porque hay mucha gente que quiere ayudar, pero tiene que ver también que ustedes se esfuerzan y que ustedes hacen lo mejor. Así que esa es una gran noticia, una gran novedad y un gran regalo que el Señor nos está haciendo por medio de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a concluir nuestra Eucaristía con nuestra oración final. Alimentados con tus sagrados dones, Señor, te pedimos, Padre, que así como por la muerte de tu Hijo nos haces esperar lo que creemos, por su resurrección lleguemos a la gloria que anhelamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora inclinamos nuestra cabeza
para recibir esta bendición en este Domingo de Ramos. Padre, dirige hoy tu mirada sobre esta familia tuya que se acerca y celebra este Domingo de Ramos, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse en la cruz, en las manos de sus verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado este Domingo de Ramos, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias. Y viva a Dios. Cristo. ¡Viva! Y viva nuestro Mesías. ¡Viva! Se hurra Jesús. ¡Ejeb! 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 Nuestro canto de salida. Fuerza. Con entusiasmo. Al Hijo de David. Vamos con los ramos. Hosana el Hijo de David. Bendito. Bendito el que viene en nombre del Señor. En nombre del Señor. Hosana el Hijo de David. Hosana el Hijo de David. El Señor es la tierra, cuanto la llena. La fundó sobre los mares, la afianzó sobre los ríos. Puede subir al monte del Señor. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Moviendo las palmas. Hosana el Hijo de David. Hosana. Hosana el Hijo de David. Bendito